Quiero invitarles primeramente, hermanos, que abran su Biblia en Hechos. Vamos a estar leyendo Hechos capítulo 1. Vamos a comenzar de los versículos 4 al 8. Vamos a estar meditando en una palabra que le hemos puesto esperando la promesa. El proceso de la espera. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén y amén. Puede tomar asiento, amados hermanos. Usted sabe en contexto, ¿verdad? Hemos leído esta palabra, sabemos que es sobre ese evento tan único cuando Jesucristo todavía se les apareció en algunas ocasiones a los discípulos, ¿verdad? Ya Jesucristo resucitado, todavía les enseñó ciertas cosas, les confirmó que debían de esperar la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, el Señor había hablado que iba a mandar un consolador, ¿verdad? Y les dijo que esperasen en Jerusalén. Y bueno, ese es el contexto de esta palabra, en el contexto histórico. Pero hoy vamos a estarla aplicando en nuestra vida, ver qué podemos nosotros aprender de lo que es la espera. ¿Cómo se espera, verdad, en las promesas de Dios? ¿Cómo se espera en la palabra de Dios? ¿Cómo se espera? ¿Qué significa para el cristiano la espera? Porque muchos podemos llegar a pensar que la espera solo es ahí, a ver, ¿qué pasó? Rascarse la panza. A ver qué pasa. Esa no es la espera, amados hermanos. Según vamos a estar leyendo hoy en día, en esta palabra en particular, la espera es algo activo y algo que requiere de mucha fe también, ¿verdad? Vamos a leer nuevamente lo que es el versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Aquí vemos cómo Jesucristo le dijo a sus discípulos que esperasen, que no se fueran de Jerusalén todavía, que esperasen a cuando viniese el Espíritu Santo. Y muchas veces eso también puede ser, nosotros sentimos un llamado, ¿verdad? Sentimos algo que queremos hacer, ¿verdad? Pero el Señor nos dice: espera. Espera a que descienda, en este caso, el Espíritu Santo. Espera a que el Espíritu Santo venga y te capacite. Espera a que el Espíritu Santo comience a obrar en tu vida y que te respalde. Antes de que, como dice aquí, puedas ir a Samaria, puedas ir a no sé dónde, puedas ir a todos esos lugares, ¿verdad? Antes de eso, espera. No se vayan, no se desesperen, esperen. Eso les está diciendo en esta palabra. No se vayan de Jerusalén, no se dispersen por otros lugares hasta que venga la promesa del Padre. Ok, ahí nos habla de confiar en la palabra de Dios. Aunque tardase muchas veces, como dicen Habacuc, ¿verdad? Esperémosla, porque sin duda vendrá. ¿Y por qué sabemos que vendrán esas promesas de Dios? Y en este caso, históricamente hablando, estamos hablando de la promesa del Espíritu Santo, porque quien la dice es digno de confianza. Porque quien la dice es Dios mismo y su palabra es verdad y fiel. Tarde lo que tarde, pase lo que pase, aunque las circunstancias que nos rodeen digan absolutamente todo lo contrario, nosotros como cristianos tenemos que creer, ¿verdad? Y esperar en esa promesa. Entonces veamos en versículo 6. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Aquí estas personas querían y tenían curiosidad. Señor, ¿acaso vas a reinar? ¿Vas a establecer tu reino aquí en Israel, Señor? Que, ¿verdad? ¿Lo vas a hacer ahorita o lo vas a hacer pronto, en el próximo año?
Y así muchas veces nosotros, ¿verdad? Con aquella emoción, qué bonito es recibir una palabra de Dios. Ya queremos que eso se cumpla. ¿Cuándo va a ser? ¿Mañana? ¿Pasado? ¿En una semana? ¿En un año? ¿Cuándo? Y estamos con aquella emoción, aquella expectativa. ¿Cuándo será? Y le preguntamos muchas veces al Señor. Señor, ya pasó un año. ¿Cuándo, papá? Ya pasaron 2 años. ¿Cuándo, Señor? 3 años. ¿Cuándo? Y el Señor responde una palabra que aplica para todos nosotros y aplicó también a ese grupo, ¿verdad? De discípulos que le preguntaron. Y la respuesta está en el versículo 7. Dice, y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No nos toca a nosotros, ciertamente. Él sabe con exactitud todo como Dios lo quiere hacer, cómo lo va a hacer. Y muchas veces de eso lo hace por nuestro propio bien también, porque sabe que si supiésemos todos los detalles de sus planes perfectos, sabe que o nos daría miedo, o nos retrocederíamos, o dijéramos, no, tiro la toalla, si eso me espera, no, gracias. ¿Verdad? Si José hubiese sabido, ¿verdad? Después de tener los sueños, aquellos sueños gloriosos, de ver a toda su familia, ¿verdad? Inclinándose a él, José el soñador, y le hubieran dicho, mira, es que vas a pasar tantos años acá, te van a vender, mira, vas a sufrir, te van a acusar, vas a estar en la cárcel. No, si él supiera todas esas cosas, posiblemente en su humana manera de vivir hubiera dicho, no, gracias, estoy bien aquí, mejor me quedo calladito, no le digo nada a mis hermanitos y que todo esté bien, ¿verdad? Pero no, a veces el Señor, en su soberana decisión, no nos da los detalles, no nos da el lujo de detalles, porque esa es su voluntad y Él conoce nuestro corazón, que pueda que en una de esas nos desanimemos. Pero a la hora que el Señor da una promesa en el contexto histórico, la promesa del Espíritu Santo, pero cuando el Señor da esa promesa, cualquier promesa que Él nos dé a través de su escritura, a través de, ¿verdad?, su verdad, nosotros tenemos, amados hermanos, que confiar en que Él es el dueño de los tiempos, el dueño de las circunstancias, que Él sabe exactamente todo lo que tiene que pasar, cómo debe de pasar, y aunque eso se vea feo muchas veces y aflija nuestra alma, y aunque no lo entendamos en nuestra manera humana de entender las cosas, debemos de confiar. Y ahí está nuestra fe, ¿verdad? Confiar en que lo que está pasando con un propósito, ¿verdad? Y confiar que Él es el que sabe los tiempos, amén. Pero a pesar de eso, que el Señor no nos revela todo, pero nos revela lo suficiente, como en la palabra de Dios ciertamente nos reveló todo lo suficiente para el propósito con la cual nos la dio, la salvación de nuestras almas, ¿verdad? Puede que como en Apocalipsis el pastor Antonio está predicando, ¿verdad? Apocalipsis ahorita, y si usted le mete y todo, puede que no todas las cosas estén al 100% claras en un futuro, hablando de los eventos futuros o qué sé yo, pero tenemos lo suficiente, lo que Dios quiso darnos, ¿verdad? Y con eso nos basta y nos sobra. Con eso es más que suficiente. No necesitamos rascarle por ahí cosas extra o inventarnos cosas nuevas. No, ahí está todo. Entonces, en este caso tenemos que entender que lo que el Señor nos ha dicho es más que suficiente. Y no necesitamos saberlo todo o entenderlo todo hasta, ¿verdad? Para saber que Dios es fiel y que va a cumplir con lo que Él ha prometido, con lo que Él ha hablado. Y nos da una palabra de esperanza en el versículo 8, como se lo dio a los discípulos en ese entonces. Le dice, pero, ok, sí es cierto, no le voy a ustedes no les corresponde saber las sazones de los tiempos, ¿verdad? Pero, aquí hay no una pista, aquí hay una señal, aquí hay algo. Dice, pero recibiréis, dice, poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay una señal. Puede que ustedes, discípulos, todavía no entiendan qué es el Espíritu Santo, cómo es el Espíritu Santo, qué es la llenura del Espíritu Santo, cómo es la guianza del Espíritu Santo. Puede que ustedes no conozcan al Espíritu Santo, pero cuando Él venga, les va a llenar de poder. Cuando Él venga, los va a facultar, y sabemos que el Espíritu Santo nos ayuda en todo, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo está activa hoy en día. Cuando Jesucristo descendió, ¿verdad? Y clamó al Padre para que el Espíritu Santo viniese a la tierra, Él está activo y es quien nos ayuda a perseverar en este duro camino, ¿verdad? En este camino de tantos altos y bajos, el Espíritu Santo está ahí, ¿verdad?
para ayudarnos, para capacitarnos, para alentarnos, para exhortarnos, para enseñarnos todas aquellas profundidades de la palabra que a veces uno no le entiende, así como Jesucristo le dijo, tantas cosas les quisiera decir, pero todavía no están listos. O sea, ya vendrá el tiempo. ¿Y quién es aquel que le va a dar la facultad para entender? El Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces le dice, hay una señal, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra, prácticamente desde el núcleo más cercano hasta expandirse a las demás tierras, hasta por allá donde el Señor quiera expandir, ¿verdad? Démosle gloria y honra a nuestro Padre Celestial porque Él es bueno. Entonces, ¿verdad? Hemos leído eso. Luego en el versículo 9, vamos a leer el versículo 9, porque después de la promesa que Jesús les dio, ¿verdad? Y fue alzado, dice que una nube le cubrió, y ahí hay algo muy especial para nosotros hablando en el tema de la espera. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ok, ahí se nos revela la manera en que Jesucristo ascendió, ¿verdad? Y luego nos dice ahí en el versículo 11 que de la misma manera que Él subió, así va a venir, ¿verdad? Esa es nuestra esperanza de todo cristiano, que en la segunda venida de Jesucristo va a venir de la misma manera en que Él se fue. Pero el punto escatológico no es el punto del día de hoy. Estamos hablando lo que la espera. Y en este momento ya Jesucristo dio una palabra de promesa. Y en este momento ya Él se va. Y cuando se va, una nube le cubre y le oculta de sus ojos. Y así pasa muchas veces con nosotros. El Señor da esa palabra de promesa, pero luego aparentemente se va y comienza una nube y cubre nuestros ojos. ¿Sí o no? Muchas veces llega un tiempo en nuestro caminar, comenzamos con aquella fortaleza, con aquella determinación, vamos a perseverar y vamos a echarle adelante, pero pasan los días, pasan los meses, pasan los años. Y como que comienza a nublarse todo. Y comenzamos a preguntar, ¿será que Dios está con nosotros? ¿Será que nos está respaldando? ¿Será que? Y comienza la duda porque se nos nubla, ya no podemos ver. Como en el caso allí, ellos ya no vieron a Jesucristo porque vino una nube y lo cubrió. Y de igual manera muchas veces habrán circunstancias que van a cubrir nuestra vista espiritual. Y nuestra vista normal, regular, carnal, se le puede decir, ¿verdad? Pero eso no significa que no se vaya a cumplir la promesa del Señor. Claro que se va a cumplir. Y nada más quería hacer una pausa en ese versículo 9, analizarlo y aplicarlo a nuestra vida de ese punto de vista, ¿verdad? Luego dice en el versículo 10 y 11, leamos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Quiero enfatizar, amados hermanos, un punto que puede ser de mucho beneficio a nuestra vida y nuestra perseverancia en Cristo hoy en día. Dice que estando ellos con los ojos puestos, ¿a dónde? ¿Alguien me puede leer el versículo 10? Puestos en el cielo. ¿Verdad? Obviamente Jesucristo ascendió, ellos estaban viendo hacia el cielo, ellos estaban viendo hacia arriba. Y quiero recalcar este punto, amados hermanos, porque es importante que pase lo que pase, amados hermanos, uno tiene que siempre mantener nuestra vista, principalmente Jesucristo, en el cielo. ¿Verdad? No perdamos la vista, no importa, está pasando, se ascendió, vino una nube, pero seguir con aquella expectativa, no perder nuestra vista del punto, del blanco, no perder la vista de la verdad, no perder la vista en Jesucristo. Porque cuando usted pone su mirada en Cristo, entonces cosas gloriosas e inesperadas pasan, porque usted no ha perdido el blanco. ¿Verdad? Y en este caso, históricamente hablando, ellos dicen que estaban viendo todavía hacia el cielo porque acababan de ver a Jesucristo ascender. Y luego dice que algo sobrenatural pasa. ¿Y qué fue eso? Dice, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá
como le habéis visto ir al cielo. Mientras aquellos varones estaban viendo hacia el cielo, ¿qué ha de pasar ahora que nuestro Señor se ha ido? Estaban ellos, en ese momento sucede algo sobrenatural, donde vienen dos varones con vestiduras blancas, posiblemente los ángeles, y le dicen, ¿por qué se quedan viendo para allá? ¿Verdad? Le preguntan, ¿saben de así? Toman esta oportunidad para darles una nueva revelación, que Jesucristo iba a venir de la misma manera que Él se había ido. Es una palabra de esperanza, de decirles, va a venir, va a regresar. No se desaliente su corazón, que las cosas posiblemente no salieron como ustedes esperaban, porque los israelitas anhelaban y esperaban a un Mesías que iba a restaurar el reino terrenal en Israel en ese momento. Y ciertamente nosotros sabemos que esa es una verdad, pero que todavía no se ha llevado a cabo. Esa verdad se va a llevar a cabo en el milenio, cuando Jesucristo establezca su reino aquí en la tierra. Pero en aquel entonces ellos estaban anhelando y esperando esa verdad que se cumpliese en ese momento. Entonces, aunque su esperanza no se había cumplido, el Señor todavía le dice, pero no se desanimen, va a volver. Va a volver. Una palabra de esperanza en medio de posiblemente nuestra confusión. Porque pues somos humanos y no alcanzamos a entender todas las cosas, ¿verdad? Pero el Señor nos da esa palabra de aliento. Entonces hemos visto, ¿verdad? Un poquito del proceso, ¿verdad? De cómo Jesucristo se fue después de haber dado una promesa, la promesa del Espíritu Santo en este contexto. Pero ahora nos vamos a enfocar un poquito más en los detalles de cómo es la espera. En el caso de la iglesia primitiva, ¿cómo fue la espera? Y en el versículo 14, aquí mismo en Hechos 1 nos dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Aquí nos dice que después de que Jesucristo ascendió, luego ellos volvieron a Jerusalén. Y cuando volvieron a Jerusalén, se reunieron en un aposento alto en la casa de algunas personas. Y luego en el versículo 14 nos dice, perseverando. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Aquí nos da tres aspectos de la espera. ¿Qué son esos tres aspectos? Perseverancia, unidad, unánimes en oración y ruego. Cuando decimos estamos esperando en Jehová, esperando en sus promesas, esperando, como ya les mencioné anteriormente, no es sinónimo de estar sentado solamente viendo a qué hora pasa. Es esperando en perseverancia, en oración, en ruego, en unidad. En eso es la espera. Usted no está esperando pasivamente, está esperando activamente. Porque hay poder en la oración. Las cosas cambian después de orar y estar orando. Revelación, confirmación, afirmación, fe. Todo eso pasa en medio de una oración y una constancia. Y mejor aún, en una unidad. Qué hermoso es que el tiempo de la iglesia primitiva, si usted lee todo Hechos, se va a dar cuenta, y unánimes juntos, y estaban juntos, y oraban juntos, y todos compartían juntos, y todo es unidad, todo es oración, todo es perseverancia. Y por eso vemos frutos contundentes, frutos abundantes. Porque había una verdadera unidad y una perseverancia en esa oración. Y nosotros hoy en día, como iglesia de Cristo, donde sea que estemos nosotros hoy en día, necesitamos volver a los principios de la oración. Que a veces a nuestra carne se nos hace difícil, nos aburrimos y tantas otras excusas para poner Satanás, y que va a haber cansancio y que no sé qué, pero necesitamos volver a eso.
si queremos ver vidas transformadas, si queremos ver prosperidad en el sentido espiritual de almas nuevas que vengan a Cristo, si queremos ver algo, un cambio genuino, entonces tenemos que regresar al principio de la oración, que es la conexión con nuestro Dios. Entonces la espera no es estar ahí sentaditos esperando qué pasa. La espera es estar en oración, en ruego, en rogativa. Pablo les decía, oren hermanos, oren los unos por los otros. Mire, estén constantemente orando los unos por los otros. Hay algo, hay una verdad, hay una importancia en esa oración. Y necesitamos volver a ella. Pero no solo la oración individual, sino que la colectiva, como hemos visto aquí en este momento. Está hablando de unidad, de varias personas juntamente con un mismo propósito, ¿verdad? Entonces hemos dicho ya que ellos estaban con los ojos puestos en el cielo, ¿verdad? Y hemos visto también que de igual manera ellos estaban en constante oración, esperando la promesa del Señor. Y mire, le voy a leer brevemente Isaías 40:31 porque ahí nos habla también de igual manera algo muy interesante acerca de la espera. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mire, pongan atención otra vez. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, primero que nada, y luego levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán. ¿Ha visto? ¿Le pone atención a esos verbos? Esos verbos significan acción. No es estar sentado esperando a que la vida pase enfrente de sus ojos. Está hablando de esperar en Dios, que lleva una acción, pero la fuente es Dios, no nosotros mismos. Ahí está el detalle. Porque también nos vamos a llegar a un error donde ya queremos y estamos bien emocionados en nuestra emoción, queriendo hacer las cosas humanamente. Claro que no. Ya hablamos el primer principio, la oración. En la oración el Señor afirmará, confirmará, enseñará qué debemos de hacer, qué pasos tomar. Entonces, en nuestra convicción de que Dios ha estado con nosotros y que nosotros hemos estado con Dios, podemos ya dejar que el Espíritu fluya y nos guíe hacia donde tenemos que ir. Pero sin haber orado, no se desespere y vaya a andar queriendo hacer todo con sus propias fuerzas, porque no le va a funcionar. La oración, el sometimiento, la constancia. Y cuando estemos conectados a esa fuente, entonces todo lo demás fluye. Pero si estamos desconectados de la fuente, mejor no se vaya ni a la esquina, porque no va a hacer nada, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, vemos, ¿verdad?, ese significado de la espera. Y durante esa espera y en esa misma unidad comenzaron a tratar las cuestiones internas, pidiendo dirección a Dios. Mire, qué interesante, aquí no ha venido el Espíritu Santo todavía de la manera oficial que vino, ¿verdad?, en el Pentecostés. Todavía no ha llegado ese momento, pero ya este pueblo comenzó a tratar las cosas internas. Ya comenzó con la dirección, porque el primer lugar fue la oración. Comienzan a tratar las cosas internas. ¿Y a qué me refiero con eso? Si usted le ve en el 15 y el 16, aquí mismo en Hechos 1, dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y luego ahí comienza a hablar un poquito sobre la situación de Judas, de qué es lo que le aconteció. Y si usted lee en el 21, saltémonos al 21, dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aquí, en esto ya unos cuantos días ha pasado. Muchas veces la Biblia, solo porque está toda pegada, junta, versículo por versículo, a veces tendemos a pensar que todo sucede en el mismo momento, en el mismo día. Pero hay cositas que pasan días después. A veces la Biblia lo dice muy claramente y a veces está todo corrido, pero son tiempos distintos. Y es importante reconocer esto. Esto ya pasaron unos días. Jesucristo ya ascendió, ya han pasado unos días.
Y ahora están ellos, ¿verdad? Como dice, unánimes, perseverando. Para perseverar significa una constancia. Pasa el tiempo, pasan los días, pasan las situaciones, pero está usted perseverando, ¿verdad? Eso significa la perseverancia. Entonces, aquí comienzan y notan algo. Oh, amados hermanos, esto que pasó con Judas Iscariote es algo que tenía que cumplirse, la escritura lo decía. Entendamos estas cosas, que no fue algo que salió de la nada, era algo ya determinado, algo que iba a pasar. Y amados hermanos, ahora es necesario también de igual manera buscar entre nosotros, buscar entre los que están constantemente. Y dice que desde que el tiempo de que bautizaba Juan hasta el tiempo que Jesucristo, como quien dice, vamos a buscar entre las personas que han estado constantemente con el Maestro, han estado con nosotros. De entre todos ellos vamos a buscar a alguien que reemplace a aquel que se fue, a aquel que traicionó, a aquel que ya no está aquí con nosotros. Entonces comienzan a tratar las cosas internas. Están esperando, pero comienzan a tratar las cosas internas. Y de igual manera nosotros en nuestra espera de la promesa del Señor tenemos que comenzar a tratar las cosas internas. Comenzar con nosotros mismos. Ay, qué portillitos hay abiertos. Ay, en qué estoy aquí, ponerle todo al Señor. Pero también tratando las cosas internas de nuestro ministerio, ¿verdad? De nuestros hermanos. Vamos a tratar, ok, hay problemitas en el matrimonio, hay aquí no sé qué. Bueno, unánimes en oración vamos a tratar con los problemas que se están avecinando. Mientras estamos esperando en la glorificación del Señor, mientras estamos esperando en la venida del Señor, mientras estamos esperando que el Señor haga según sea su voluntad, mientras estamos esperando, comencemos a tratar con nuestros problemas internos. Para cuando ya vayamos a Samaria, cuando ya vamos a toda la tierra, entonces, ¿verdad? Hemos edificado nuestro ministerio. Y ellos se encargaron de eso y claro, aquí nos dan un principio hermoso, todo era en oración, todo era guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? A pesar de que todavía formalmente el Espíritu Santo no había venido en este entonces, pero ellos comenzaron en oración y en la fe en la palabra de Jesucristo. Y si usted lee el 23, dice, y señalaron a dos, a José, llamado, dice Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Entonces dice, orando, de entre ese grupo de personas sacaron a dos personas, a alguien que le llamaban Barsabás y a Matías, y luego orando, es lo más hermoso del testimonio de la iglesia primitiva, según lo testifica Hechos. Todo era unidad, oración, qué hermoso. Y en esa oración ellos pidieron a Dios, Señor, guíanos, enséñanos a quién hemos de ahora permitir, ¿verdad?, que se levante para que nos ayude y que complete el número, ¿verdad?, de tus discípulos en este momento. Y pues obviamente ellos practicaron algo que hacían en el pasado, y le dice en el versículo 26, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 12 apóstoles. Esta práctica de la suerte viene del Turim y ¿cómo se llama? Turim y Kirim, algo así, ¿verdad? Me olvida lo de la piedra. Y pues hasta cierto punto tiene el entendimiento que, ¿verdad?, todo es controlado por Dios, ¿verdad? Y si estamos clamando, el Señor tiene la potestad de escoger, ¿verdad?, a dónde va a caer el destino de las cosas. Entonces ellos creían de esa manera, lo practicaron, y era una práctica que se veía mucho en el Antiguo Testamento. Hoy en día casi realmente no se ve, pero ellos hicieron esto y cayó la suerte, dice, en Matías, y así fue elegido. Entonces, le doy este contexto porque es necesario entender cómo podemos nosotros esperar en la promesa, esperar en aquello prometido, en oración, en unidad, en perseverancia, en activamente tratando lo interior primero, tratando nosotros como personas y tratando nuestro ministerio, ayudándonos los unos a los otros, ¿verdad? Para que estemos todos de pie perseverando como el Señor quiere, ¿verdad? Y entonces, solamente voy a leer 2 versículos más. Ahora vamos a leer en Hechos 2, capítulo 2, versículos 1 al 2, vamos a leer nada más, porque habla aquí sobre la promesa
del Espíritu que llegó de repente. Mire, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, una vez más, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que solapaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Cuando llegó el día del Pentecostés, que ellos acostumbraban celebrar, era una de las fiestas, ¿verdad?, antigua, por medio de la ley, la fiesta de las semanas que le llaman. Ese día el Señor, en su soberana decisión, había ya optado, ese día será. Y en ese día, ¿qué estaban haciendo ellos? Unánimes, juntos, todos reunidos. Y luego dice, de repente. Para los humanos fue de repente, pero para Dios ya era un propósito, ¿sí o no? Nosotros, ay, ¿qué pasó? No me lo esperaba. Hoy no tenía ganas de ir a la iglesia, fui y mire qué es lo que pasó. ¿Verdad? Para nosotros es de repente, pero para Dios no es un de repente. Es, hey, en este día, a esta hora, yo haré esto. Amén. Gloria y honra a nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, ¿qué nos da a entender esto? Que la espera, como lo vuelvo a repetir, es en una posición activa espiritualmente, una posición de oración, de perseverancia, de fe, de estar unánimes los unos con los otros, que aunque tal vez las cosas no se vean claras, pero estamos juntos, con un mismo propósito, con una misma visión, con una misma esperanza. Estamos juntos. Y aunque haya mucha diversidad en los hijos del Señor, mira, amados hermanos, somos diversos, claro que hay, amados hermanos, hoy en día estamos llenos, literalmente. Si hablamos de las iglesias como templos físicos, estamos llenos de templos, llenos de iglesias. Hace poco fui a Los Ángeles y vi que literalmente como cada cuadro, unas 3 o 4 iglesias, templos, ¿verdad? Qué bonito sería que estuviésemos unidos verdaderamente. Busqué fuego, no, hombre, hubiera gloria de Dios en todo quier, mire. No hubieran personas ahí en la calle, porque la gloria de Dios estuviera, si hubiera unidad. Es necesario volver a la unidad, ¿verdad? Es cierto que cada uno de nosotros, ¿verdad? Qué sé yo, ahora existen muchas denominaciones, algunos credos, algunas diferencias, ¿verdad? Son diferencias de nosotros entender la palabra. Pero al final de todo, quien rige nuestra vida es Cristo. La verdad está aquí, aunque a veces hayan ciertas diferencias en que uno entiende esto o aquello, pero con solo que no nos vayamos fuera de su verdad, ¿verdad? Porque también existen sectas, obviamente, las sectas, eso sí ya es algo muy completamente erróneo, donde se está denegando una parte de la verdad del Señor. Tenemos nosotros que entrar en unidad, amados hermanos, y si tal vez no estamos físicamente unidos en un lugar, porque, qué sé yo, ¿verdad? No lo permite el tiempo, qué sé yo, pero espiritualmente debe de haber una unidad, porque somos la iglesia de Cristo, ¿verdad? No somos en realidad la denominación la que va a salvar, no, es la iglesia de Cristo, es la verdad de Jesucristo, es lo que la Biblia enseña, eso es lo que tiene ese poder del evangelio para transformar nuestras almas, pero debe de haber una unidad, y estas gentes, aunque eran diversas de todo tipo, porque ahí si usted le sigue leyendo, cuando se manifiesta el Espíritu Santo y comienzan a hablar en lenguas, dice que habían gente de todos lugares y que entendían las lenguas de cada quien, y bueno, y estos que no son galileos, y estos que no son no sé qué, y cómo es que están hablando. Había diversidad. En la iglesia de Cristo sigue habiendo diversidad. Habemos gente de todo tipo de cultura, habemos gente de todo tipo de diferencias, de todo tipo, pero somos iglesia de Cristo, porque Él vino a rescatar a los que estábamos perdidos, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, nos habla de la espera, y esto espero que sea un recordatorio para aquellos momentos donde nos entre la duda. Señor, ¿será que tu palabra se va a cumplir? Señor, ¿será que realmente me mintieron? O Señor, ¿será que yo no entendí bien tu palabra? Señor, ¿será que yo no fui llamado? Señor, ¿será que este no era tu propósito? Y comenzamos a cuestionar todo solo porque Dios nos tiene en un proceso de espera. No cuestionemos, mejor oremos. Entre más, mire, en vez de preocuparse y llenarse de ansiedad y afligir su alma y hasta dañar su hígado, mejor ore. Que ahí va a haber paz, va a haber sanidad, va a haber tranquilidad, va a haber confirmación, va a haber aliento de vida. ¿Verdad? Sigamos en la oración, amados hermanos. Regresemos a lo básico. A veces queremos hacer tantas cosas cuando realmente
en los fundamentos está la respuesta de todas las cosas, ¿verdad? Y pues ya casi finalizando, nada más quiero, vamos a leer un versículo más, digo yo, como aplicación a nuestra vida. Vámonos a Lucas 12, vamos a leer Lucas 12, 35 al 40. Vamos a finalizar ahí. La palabra de Dios, ¿verdad? Dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si lo hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. No está hablando de ser preparados, de estar en esa perseverancia, estar constantemente con nuestras lámparas encendidas, con ese aceite, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo ahora en nuestra vida, que esté ese fuego encendido en constante oración, porque nosotros no sabemos cuándo el Señor Jesucristo ha de venir y cuándo los días malos han de venir y cuándo la prueba se va a presentar y cuándo va a haber un deschongue ahí terrible en su familia o en el ministerio. Usted no sabe cuándo, pero entre ustedes también me cimentado en la palabra de Dios, en la oración. Venga lo que venga, los zapotazos que le caigan, usted va a permanecer firme, porque el Señor le dará la fuerza, la sabiduría, la constancia, la perseverancia y la ayuda para que usted soporte todo eso. Así que, amados hermanos, esta es una palabra que nos anime a esperar activamente en las promesas de Dios, en la obra de Dios. Y que aunque la visión tardare aún un tiempo, como dice en Habacuc 2:3, mas se apresura hacia el fin, dice, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Amados hermanos, espero que esta palabra haya sido de edificación en sus vidas. Esperemos en el Señor activamente, en toda oración, en toda rogativa y en unidad los unos por los otros. Amén.